Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver, yo quiero retomar el tema sobre la importancia de lo que estamos hablando el día de hoy, es la Casa Museo de la Memoria. La Casa Museo de la Memoria es una acción de reparación para las víctimas, independientemente del origen del victimario o del hecho victimizante. La Casa Museo de la Memoria hoy nos da memoria histórica porque reconstruye los episodios más tristes y los cuenta con unos significados diferentes. No es recordar desde el odio, sino recordar desde la posibilidad de una construcción de paz en nuestra sociedad. Y en sí misma, la Casa Museo se constituye como una estrategia de articulación de diferentes grupos poblacionales para que tengamos escenarios de convivencia y de paz y de no violencia en el distrito de Medellín. Tiene razón nuestro director de la Casa Museo al decir que esta es una estrategia de paz que pone a las víctimas del conflicto en el centro y que por medio de la memoria vuelve a darles la dignidad que perdieron por los hechos y atrocidades que sufrieron ellos y sus familias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como abogado defensor de derechos humanos y yo he hecho reparaciones directas en contra del Estado por casos victimizantes. Y en uno de esos casos, una señora a quien le asesinaron sus dos hijos en el marco del conflicto, uno lastimosamente en manos de la guerrilla y el otro lastimosamente en manos de grupos paramilitares, ella nos decía, vean, ambos casos, a mí no me interesa la indemnización económica, a mí me interesa que reconozcan que mis hijos eran personas honorables, que no eran delincuentes, que no eran combatientes, sino que se estaban dedicando a acciones para sacar adelante la familia. Lo que quiero es que se les reconozca y se les recuerde con dignidad, y para ella eso era más importante que cualquier suma económica que le hubieran ofrecido, que le hubieran dado. Importantísimo esto para las víctimas. La Casa Museo de la Memoria hoy es una estrategia de reparación integral. Éticamente, desde lo público, tenemos el deber moral de reparar a las víctimas a las cuales no pudimos darles el cumplimiento de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la paz. Y la reparación integral hoy se constituye como ese salvavidas que tenemos para devolverles a ellas un proyecto de vida. Veamos lo siguiente, nosotros tenemos en el marco de las reparaciones un concepto que es la restauración o la justicia restaurativa. Esto significa que tratamos de devolver las cosas al estado anterior. Entenderán que en muchos casos es imposible devolver las cosas al estado anterior, cuando se han acabado familias enteras, cuando han sido desplazadas, cuando han sido torturadas, cuando han sido desaparecidas. Esto es imposible. Entonces, como no podemos restaurar las cosas a un estado anterior, nos toca acudir a la figura de reparación integral. Nancy Fraser, quien ha elaborado y que es una autora de reconocido nombre, Teoría sobre la Justicia Social Contemporánea, y que para mí es de las más importantes, habla de dos conceptos, el de redistribución y el de reconocimiento. Redistribución significa que materialmente vamos a indemnizar a las víctimas, pero que con esto por sí solo no es suficiente para retornarles a ellas la dignidad, y que se necesita ineludiblemente el reconocimiento, no solamente la retribución. El reconocimiento se constituye por múltiples actos simbólicos que le devuelven ese centro a la víctima, su dignidad, que le devuelven la indemnidad de lo honorables de las familias, que les dan ese reconocimiento moral y que les devuelven también la posibilidad de mirar a la sociedad a los ojos. Hoy, quien se olvide de la Casa Museo de la Memoria y quien la abandone, está abandonando el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto y está abandonando definitivamente la posibilidad de la construcción de territorios de paz. Tenemos que recuperar la Casa Museo de la Memoria, que fue olvidada durante la administración anterior. Y ahora veamos varios temas concretos. Lastimosamente, hoy nuestra Casa Museo de la Memoria se está cayendo. Y esto es a pedazos, paulatino. Cada vez
vemos que se está degenerando más la infraestructura, pero también los servicios que se prestan al interior de la misma. Y veamos pues algunos problemas locativos e infraestructura, que es lo que se ve, porque otra cosa son los procesos de reivindicación y de reconocimiento que se dan al interior. Filtraciones de agua en la estructura del edificio desde la parte superior y que llegan a las partes más profundas de toda la casa museo. No tenemos la impermeabilización de la estructura y eso nos genera daños que ponen en peligro a quienes están ofreciendo sus funciones de retribución para con las víctimas. Agrietamientos en las fachadas, desprendimiento del sistema eléctrico de la estructura por deficiencias en el diseño inicial, falta de drenaje en el marco de lo que es la sustracción del agua. Se nos está inundando la Casa Museo de la Memoria porque faltan bombas eyectoras. El 45% del sistema de eyección de agua por las lluvias está hoy obsoleto. Desde la estación subeléctrica, que está inutilizada porque no está al servicio precisamente por falta de mantenimiento y por filtraciones, hasta problemas con los baños y las baterías sanitarias que están en pésimas condiciones para las personas que van a esta casa museo a recibir no solamente formación, pero también retribución social, desperdicio de agua por fallas técnicas. ¿Y saben qué? Con lo que se ha perdido de agua, llenaríamos el 70% de una piscina olímpica. En el 2022 tuvimos un episodio bastante triste y es que se cerró la casa museo porque no teníamos la inversión para el aire acondicionado de la misma. Se hizo una inversión por 242 millones de pesos en el 2022 y para el 2024 solamente el 35% de los aires acondicionados que en ese momento fueron reparados están hoy en servicio. ¿Y saben por qué? No les pusieron el mantenimiento debido y técnico. No han invertido en poner esta casa museo en el lugar que se merece. Deterioro y falta de mantenimiento hasta de los portamemoriales. Ahora veíamos cómo esas insignias y esas placas están deterioradas, están caídas. Eso es revictimización con la gente que sufrió tantos flagelos en Medellín. Recordemos que siempre lo más importante es recuperar y mantener indemne la memoria de las víctimas, de los civiles que ni siquiera tenían parte en el conflicto, sino que por X o Y actor fueron vulnerados. Recordar es reconocer, es enaltecer y es reparar. Qué vergüenza el estado en el que vemos la Casa Museo de la Memoria desde la administración anterior. Esto evidencia la indiferencia que tuvo la administración anterior con las víctimas. Es un insulto para ellas tener la Casa Museo en estas condiciones. Y vamos a ver algo. Hoy desde este consejo hay que hacer un llamado y es que queremos ver que la Casa Museo se recupere y que es lamentable que de manera sistemática vamos viendo que cada vez en retroceso perdemos este espacio tan significativo. Nos estamos perdiendo además la oportunidad de crear cultura de la paz y la no violencia y de llevar a nuestros colegios públicos también para que conozcan de Medellín y de su historia y de cómo en un punto fue la ciudad más violenta de Colombia. ¡Qué tristeza! Eso hay que resignificarlo para que contemos una historia diferente, una historia de una ciudad pujante que salió adelante y que hoy tiene esperanza. Pero vengan, hablemos de temas concretos porque esto hay que revisarlo a profundidad. Valor estimado de las reparaciones o mantenimientos que hoy se necesitan en la Casa Museo. Estructurales. 1.066 millones de pesos están haciendo falta. Arquitectónicos, y estos involucran jardinería, fuentes de agua, paneles de la calle, memoriales. 212 millones hacen falta. Redes MEP, que es todo lo que nos ayuda al funcionamiento de la infraestructura, aires acondicionados, ascensor, redes, red contra incendio, inyectores, tanques de almacenamiento, persianas, iluminaciones. Todo lo adicional al inmueble, 162 millones de pesos hacen falta para tenerlos en óptimas condiciones. Así las cosas,
tenemos un total faltante de más de 1.442 millones que necesitamos invertir en la casa museo para recuperarla, para tenerla en óptimas condiciones, para que esté presentable, para que siga recibiendo a los casi 300.000 visitantes que recepciona al año. Pero ¿saben qué? En contraposición, necesitábamos 1.442 millones y esto lo sabíamos desde el año pasado y la EDU lo confirmó este año. ¿Saben cuánto dejó en presupuesto asignado la administración anterior para el tema de inversión en infraestructura? Solamente 150 millones de pesos. Un minuto adicional, adelante. 2 minutos. Muchas gracias, mi presidente. Este fue el compromiso de la administración anterior con las víctimas del conflicto. A mí me parece que se hicieron los bobos con la casa Museo de la Memoria y hoy las fotos que vimos son el resultado de todo esto. No obstante lo anterior, yo sí tengo que reconocer a la actual administración en varios puntos y agradezco la presencia del doctor Luis Eduardo Vieco en la dirección de la misma, un hombre de la academia y que entiende de múltiples procesos jurídicos de reparación, que creo que va a enaltecer a las víctimas de Medellín. Agradezco las reparaciones que han hecho este año, en solo 2 meses y con las uñas lograron que abriera la Casa Museo de la Memoria. El peligro es que no íbamos a abrir la Casa Museo en enero. Y ya van casi 8.000 visitantes en 2 meses. ¿Cómo la vamos a dejar inutilizada? Eso no puede pasar en Medellín. Agradezco que ya se han sensibilizado casi 1.000 estudiantes y casi 50 profesores en el marco de las acciones de la Casa Museo. Y por último, haré todo lo posible como concejal porque estoy comprometido con los derechos humanos para que nuestra Casa Museo de la Memoria vuelva a ser recordada por la administración pública y para que se constituya en una estrategia real de reparación y de educación y de dignificación de nuestras víctimas del conflicto. A ustedes gracias por soportar todo lo que les ha tocado y cuenten con este concejal. Muchas gracias.